Bienvenidos a Bar Checkers. Estoy con un invitado muy, muy especial. Estoy con Proden finalmente después de querer por mucho tiempo tenerlo en el canal. Proden, bienvenido al canal. Finalmente venís a Argentina. ¿Qué expectativas te genera eso? Bueno, Juan, primero que nada, muy buen día para vos. Saludo grande a los bar checkers. Sí, ya habíamos conversado de estar por aquí, pero no se había dado la oportunidad. Y no, pues muy contento de estar en Argentina, bro. O sea, creo que es una muy bonita oportunidad. Un sello más en el pasaporte que para nosotros también es como un logro a tachar en la lista, ¿no? Y pues qué más que en Liga Bazooka. Entonces, pues bastante contento, bro. Excelente, excelente. Lo de Proden sabemos que viene de Profeta de mi Mundo, pero ¿de dónde viene de dónde salió el AKA de Caballero de las Barras? Pues sale de que cuando yo fui a batallar contra el Cipo, eh, estaba el Dani Háblame de Ponce haciendo pues como una introducción a cada uno de los batalleros y él se había preparado como una descripción, ¿no? Entonces como que hacía una breve descripción de todos y cuando me describe a mí dice como, aquí tenemos desde Colombia, no sé qué tal, el caballero de las barras, el Proder y me gustó. Yo, me agrada, está como bueno para adoptarlo ahí en un AKA y pues ya en el eslogan de apertura lo empecé a utilizar y pues vi que la gente lo recibió bien. De hecho, en el último disco ahí lo metí como en los créditos de algunas canciones, entonces pues como que se fue adoptando bien en la comunidad, perdón, y siento como que escribe un poco como mi línea de enfoque pues en las batallas. Vos venís de la escuela de Crew Peligrosos, ¿no? De Medellín, digamos, previo habías hecho un recorrido, pero empezaste como a Sí, parar en esa escuela que tenían los Crew Peligrosos en Medellín. Yo los conocí hace 10 años en el primer Stereo Picnic y, bueno, ahí empezaste como también a desarrollar, más o menos, estamos hablando de 2007, 2008, 2009, ¿no? Un poco previo al parón de Red Bull. Eh, Empezaste como con tu carrera de freestyler. Sé que llegaste a 3 finales, que una la ganaste, una la perdiste y otra la empataste, lo cual es bastante ajá. curioso. Pero también te escuché decir, revisando viejas entrevistas, te escuché decir que habías ido a una clasificatoria de una Red Bull y que no habías clasificado. Eso fue en 2014 cuando Big Killa ganó, ¿no? No, eso fue, ya te voy a decir, yo me metí eso fue en 2006, tenía yo 16 ¡Wow! años. El campeón nacional creo que eh, fue Mena, creo. Entonces, no, se llama Mena, Sí, sí. Mena, si él llegó a la El, final contra Adrián. No, Adrián. Entonces fue en 2007, tuvo que ser 2007. claro, no, porque eso Porque fue a fue... la No, final. entonces fue el 2008, porque Mena fue al 2008. Entonces fue en 2008. Ya, sí, no, el año no lo tengo muy claro, Sí, pero tiene yo que haber sido recuerdo 2008. que la regional esa la ganó Janival. Uy, es que sí tengo, es que como fue hace tantos años, Juan. Sí, no, ni hablar. La regional la ganó Janival, la nacional la ganó Janival, a esa fue Janival, entonces yo creo que sí fue 2007 porque Janival fue en 2007, sí, no fue Mena, Ok, fue Janival, en la que ok. cayó Janival, sí, la de Venezuela 2007, en Claro, esa, que casualmente fue la que ganó Kim, ¿no? claro, participó y ganó Kim, ¿no? Ajá, ella ganó su nacional en Venezuela, yo por ahí me metí a una regional y pues ni por allá, o sea, no pasé ni los filtros de la regional, digamos que mi paso por el freestyle fue muy corto, pero con él me hice a un nombre en la ciudad, porque Ok. en las batallas que estuve, muy bien, o sea, como que no me conocía a nadie y entré ganando o entré llegando a finales, pues como con eso empecé yo a meterme pues ahí como dentro de los MCs que eran medianamente reconocidos en la ciudad y digamos que pues eso ya me llevó a empezar a hacer música e ir avanzando. Claro, pero digamos que todo, porque yo pensé que que te habías mantenido en el freestyle, digamos, o por lo menos por lo bajo en la escena hasta 2014, que es cuando tu compa Big Killa termina ganando la nacional. Pero por lo que me decís, antes del parón vos ya habías dejado el free. Sí, o sea, yo freestyleé como hasta los 18 años, 19, eso fue 2008, 2009. Y Ahora ya de tenés pronto, treinta pues y en cuatro, 35, una cosa así, ¿no? 34, Ok. 34. Pero sí, o sea, dejé de freestylear muy joven, por lo menos competitivamente hablando.
porque empecé a hacer música y me llamaba más la atención escribir, ¿no? O sea, me gustaba mucho más escribir, entonces ya digamos que le bajé un poquito el ritmo a las competencias de freestyle, pero lo hacía pues mucho en parques o con los colegas ahí cuando compartíamos los fines de semana, pero no Claro, estuve mucho tiempo activo. claro, claro, claro. Y después te metiste a hacer música y te dedicaste a trabajar, a hacer música y demás, ¿no? Exactamente, sí. Hasta el 2018 que decidís volver al circuito ya en las escritas. Sí, ahí sí digamos que parte fundamental de yo entrar al circuito fue Viquila. Ya Claro, pues nos habíamos hecho colegas hace muchos años. Yo a Viquila lo conocí como en el 2012 más o menos. ok. Y cuando él empezó a incursionar, porque es que yo creo que la primera escrita que tuvo fue como en 2015-16 contra Lobo Estepario, que eso no Ujú. tiene video, pero fue en un coliseum hace muchísimo rato. Igual pues él ahí improvisó un round, o sea, no tenía como todavía muy interiorizado lo que es una batalla escrita como tal. Que de hecho a mí me pareció algo muy curioso y es que él improvisa y luego Estepario le dice, es que esto no son batallas de freestyle y no le aceptó el reto a freestylear porque fue lo que Vicky la hizo. Y luego tiró su round escrito y yo en mi ignorancia pensaba, ya, qué cobarde, no sabe freestylear, no aceptó el reto, ¿no? Cuando, no sé si ese mismo año o al año siguiente, llega la final de la Red Bull Nacional contra Asesino. Y decía yo, pero es que el Lobo sabe improvisar y mucho, o sea, no le dio la gana de Claro, freestylear contra Viquila, sabe. sí, 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 Entonces, a ver un poco el tema del código de las escritas, que para mí en ese tiempo era desconocido. claro. Entonces, Viquila después va a Barras de Sangre y nos comenta a mí, a él, que también pues está activo en el formato, y a otros compas que nunca se animaron, a decirnos que Barras de Sangre estaba recibiendo como audiciones, o sea, había que mandar un video de 1 minuto para mostrar lo que uno podía hacer. Y digamos que Viquila desde la música veía que yo pues era como muy creativo, jugaba ya con los dobles sentidos y con figuras literarias. Él me decía, parce, dale, que a vos te iría muy bien ahí, metele. Y pues como que en ese momento no me llamó mucho la atención, no le presté como el suficiente cuidado, hasta que ya llegan aquí. O sea, ellos vienen aquí a Medellín a grabar sesiones de Cypher Effects y demás. Y Viquila me recomienda, como que, Proden es uno muy bueno, que lo puedo hacer muy bien. Y ahí tengo mi primera batalla escrita contra Woody de Panamá. Sí, que Woody ya venía fuerte. De hecho, yo me acuerdo que Asesino me lo recomendaba en el freestyle en el, no sé, 2014, 2015, te diría. Ya lo recomendaba como alguien que iba a ser fuerte en el freestyle. Y después hace esa, como, ese intento de transición a las escritas que Barras de Sangre, ustedes batallan en Barras de Sangre 3 Barras de Sangre lo crea Jorge Soria, que es un nacido en Argentina, criado en... No es Después cierto, sí, Soria es argentino. Ajá. después en Tel Aviv bueno, y en Estados Unidos, pero es interesante porque Barras de Sangre, el concepto era llevar batallas escritas a lugares donde no hubiera como una liga, ni hubiera batallas escritas ya, ligas fuertes trabajando, ¿no? Y van ahí a Medellín, ¿no? Y hacen ese Batallas de Sangre 3 que lo... De hecho, esa batalla te la hostea Jeque, ¿no? De Crew Peligrosos. Correcto, sí, el jeque es el que la hostea. Y es bien curioso también porque, o sea, fue un small room claramente, pero llenó el lugar, o sea, que era algo que nosotros ni siquiera esperábamos, pues decíamos como que esto aquí la gente no lo conoce, esto aquí nunca ha pasado. Obviamente influyó que estuviera Proof, que estuviera Gino, que estuviera Mecal, ¿no? Claro. Digamos que hay gente que aquí en Medellín gusta de la música de Proof y en ese entonces ya lo hacía, entonces fueron algunos fanáticos pues como de Proof y demás, pero sí sorprendió, o sea, la gente, digamos, conectó bien con el formato, estuvo activa, pues fue algo como que nos sorprendió y que de hecho también como que hizo un punto inicial para que naciera Focus, que es una de las ligas de batallas escritas de acá, Ujú. porque ves, esto funciona, esto está bueno y pues digamos que fue un evento importante en la ciudad. Después de esa batalla, haces una batalla en High Bars y batallás contra Dante, que ahí es como tu irrupción en el circuito de las escritas ya como a un nivel fuerte, ¿no? La cronología es así, yo batallo en marzo de 2018 contra Woody, batallo en diciembre de ese mismo año contra Andy en Focus. Ok, Andy Inc. Y ya Y ya pasa casi un año para yo volver a batallar, que es en Jaibars, que ya es en noviembre de 2019. Ok, Que de hecho la edición era como un poquito enfocada al Día de los Muertos, porque fue como un 2 de noviembre, algo así.
Ok, y en esa batalla tenés un desempeño arrollador. ¿Qué recordás Sí, de la energía de esa batalla, de ese evento, pero sobre todo de tu batalla? pues a ver, creo que es de las batallas, Juan, en las que más cómodo me he sentido en toda mi carrera. O sea, yo quisiera volver a lograr esa comodidad en el escenario porque me preparé con muchísima anticipación. Incluso pues ya cuando llegué al sitio, recuerdo que Dante venía un poco colgado con los rounds y la memorización, y yo lo veía encerrado pues como ensayando en un sitio que había ahí en el mismo lugar, y pues yo estaba tomando cerveza, compartiendo con la gente, como totalmente despreocupado porque los tenía demasiado bien memorizados, e iba muy seguro pues del material que llevaba. La gente conectó muy bien con lo que yo hice, o sea, sucedió lo que yo quería que pasara porque digamos que ahí me llevé mucho una enseñanza que me dejó Iquila y él me decía, usted tiene que hacer que un evento internacional le garantice otros dos más como mínimo. Y hay que intentar hacer las cosas por encima del promedio de la gente como para dejar una marca, ¿no? Entonces yo iba con la mentalidad de que México pues es, y en ese entonces todavía, pues era más todavía arraigada el tema de que es la cuna de las batallas escritas Sí, hispanohablantes. sí, lo es, Entonces yo lo decía, es. claro, entonces yo decía, ir allá y hacer lo que están haciendo todos no me va a generar nada nuevo, ¿no? Como que bueno, uno más que tiene idea y ajá, ¿no? Y sobre todo porque estaba el estigma de los extranjeros en ese entonces de que no sabían del formato, de que no lo hacían bien. Entonces yo dije, tengo que intentar hacer las cosas por encima del promedio que hay ahorita para que me puedan llevar otra vez, ¿no? Entonces me esmeré mucho y de hecho esa fue mi tercer batalla y se ve un salto muy grande con mis dos batallas anteriores en cuanto a la forma de escribir. Ya pude por fin como que aterrizar bien mis ideas, encontrar mis errores, que yo creo que lo que más difícil le puede dar a alguien que entra en este mundo, por lo menos a mí fue lo primero, es la organización de los versos. O sea, yo cuando tuve la primera batalla escrita, yo decía, escribo en un beat y rapeo a capela o me olvido del beat. Y cuando te olvidas del beat, te descaras con los tiempos, como que crees que porque no hay beat puedes rimar con donde te dé la gana y tampoco funciona así. Entonces, como que tenés que tener unos tiempos acá en la cabeza y eso no lo entendí hasta la tercera batalla, que empecé a medir los versos con guiones y ya sabía dónde acababa una barra y que fuera como estético a la hora de entregarlo, ¿no? Y pulí mejor el tema de los dobles sentidos, que ya pues errores que tenía en las dos primeras batallas los corregí. Entonces eso ayudó a como que tuviera ese impacto, pues. Es muy loco ver que, digo, arrancás en 2018, 2019, después viene la pandemia, pero en esos 2 años nada más conseguís varias batallas. De hecho, batallás con Blue a principios del 2020 en un Tiempos de Guerra 4. Y vos siempre decís que esa batalla fue como tu punto de quiebre, como tu principal punto de quiebre, ¿no? En el mundo de las escritas. ¿Por qué? Digo, porque en ese momento ya eran dos, y perdón que me extienda un poco con el contexto, pero en ese momento ya ustedes dos eran considerados como a nivel generación un poco el recambio de la pluma en el mundo de las escritas. ¿Por qué para vos significó como un punto de quiebre esa batalla que además hay un consenso de que ganaste, ¿no? Sí, o sea, a ver, digamos que lo que yo hice con Dante generó mucho ruido porque yo me acuerdo que cuando fui a México estuve unos 15 días, o sea, aproveché y me di como unas vacaciones, ¿no? De hecho, en ese tiempo, pues no era que a uno le pagaran, incluso pues a mí Trislock me dio los vuelos y yo pagué mi estadía, fue como lo acordado, ¿no? Porque era una oportunidad y eso es lo que hacíamos muchos en ese entonces. Entonces yo aproveché, pedí vacaciones en el trabajo, me quedé unos 15 días por allá y para ese tiempo, para esos días de la batalla con Dante, coincidía el evento de la Never Die, el aniversario, ¿no? Y Vicky ya tenía amistad con el Eptos y nos había conseguido un espacio para rapear en ese evento. Y eso fue como al otro día, creo que fue al día siguiente de la batalla. Entonces me voy yo para allá a rapear y ya todos sabían de lo que había pasado en mi batalla con Dante y la batalla ni siquiera había salido. O sea, ya Lepto sabía, Kideme sabía, Visor sabía. Entonces yo dije, pero qué mierda está pasando, ¿no? Como que generó un ruido muy grande y como que este colombiano viene con otro nivel de escritura y tal. Y digamos que lo que vos decís es cierto, se había generado como ese ruido conmigo, pero Blue venía de batallar con Eptos, o sea, Blue One todavía estaba peldaños más arriba que yo. Y me sorprendió pues
que me diera ese rival. De hecho, cuando Eptos me contacta, porque yo tuve la batalla en noviembre, él me contacta en diciembre, prácticamente al mes. Eso para mí fue un sueño cuando vi que me escribió y me dijo que quería que estuviera en tiempos de guerra, que yo creo que, no sé qué tanto ahora por la falta de contexto, pero para ese entonces la meta era estar en tiempos de guerra y en línea No, sigue 16. Ese era siendo, como para mí sigue un siendo el sueño. gran evento de batallas escritas. O sea, es el único evento que de verdad me dan ganas de pagarme un vuelo para ir a México a ver un... Sí, Diga, es esa clase tiene esa clase de nombre, ¿no? Justamente por las sí. figuras que han estado ahí, ¿no? Claro, entonces él me había dicho que el rival estaba entre Cosmer y Blue One, que Cosmer en ese tiempo era un duro también, era buenísimo. Entonces yo ahí como esperando, en últimas se me definió concretamente Blue One y pues sí me sorprendió. Yo dije, está duro el reto, ¿no? Porque yo ya había visto lo que hacía Blue One. Entonces yo dije, tengo que ir a un nivel de pluma muy alto y garantizar que los rounds no se me olviden, porque por ahí de pronto es que puedo ganar, pensé yo, ¿no? Y pues fue un poco como lo que sucedió, digamos que con el valor agregado de que dio un muy buen nivel de escritura. No es como que, Blue One se equivocó y si no se equivoca se lo lleva puesto. No, no fue como esa narrativa, ¿no? Pero digamos que lo veo como un punto de quiebre, por eso que te acabo de decir, y en segundo, porque digamos que también en cierto consenso a una buena cantidad de gente, más allá de ganar, fui el batallero de la noche, para muchos. Entonces, imagínate, estaba Visor, estaba Juan Zárate, Eptos, estaba Terro, y que haya gente diciendo como, Proden fue el batallero de la noche, fue realmente un sueño. O sea, el extranjero, el que apenas va por primera vez, el que está debutando en tiempos de guerra, En tu vaya a cuarta hacer este papel. batalla. Y mi cuarta batalla, ¿no? Imagínate. Tremendo. Una completa locura. Entonces, eso me puso en un lugar muy importante. Si bien lo de antes ya lo había hecho, digamos que esto fue como la ratificación de Proden en el Battle Rap, pues así lo veo. Y después de la pandemia enfrentaste a Eptos y enfrentaste a Sipo, que son como las dos caras de la moneda del Battle Rap Mexa, ¿no? ¿Cuál fue más difícil? Ahí para acotar, en pandemia batallé con Viquila, de pronto la batalla no es muy recordada porque fue como a La, puerta cerrada. la recuerdo, que A fue final, como tipo, fue un evento de High Bars que se hizo como en diferido, ¿no? exactamente, sí. Batallo a Viquila, batallo a Eptos y después a Sipo. No te sabría decir, bro. Es complicado. O sea, una cosa es, digamos, como la preparación y después es como vivir el momento. Yo creo que la batalla con Eptos tuvo un tema y es que yo estuve mucho preguntándome cómo prepararme para esa batalla, ¿no? Porque vos ves que se habla mucho esto de prepararse para un small room o prepararse para un big stage. Y yo discrepo un poco con eso y lo hago sobre todo por esa batalla. A ver, porque yo decía, no, es que no me van a entender, tengo que ir un poco más literal para que la gente conecte conmigo. Y en últimas yo dije, a ver, a mí me trajo este evento ser quien soy, lo que he mostrado como pro. Entonces yo dije, no, digamos que no voy a cambiar mi forma por eso y me funcionó. O sea, siento que me funcionó y siento que salgo muy bien de esa batalla. Eso fue en Nuevo Orden, Sí, Speed por línea 16, el mismo evento donde exacto, sí. batallan Asesino y Blue, o sea, era un evento muy importante, el más importante de la vuelta de la pandemia. Y después contra Sipo fue en un Batallas Canábicas, Correcto, sí. que fue más no Eh, es una small room, pero digo, todavía era en el bar de Pisa y Corre, es como que tenía más un sí, espíritu más small room de alguna manera. Y fueron dos sí, batallas, sí, una fue más estilo, digo, como decías, en un gran escenario contra un rival que no fue un respect match, pero se parecía un poco a eso, y la otra fue de una agresividad inusitada. eh, Entonces me claro, claro. imagino que también pesan esas cosas, ¿no? Claro, sí, o sea, yo te hablaba desde el antes de saber qué va a suceder en la batalla, ¿no? Como el prepararme para ella, pero estando en ella, digamos que, a ver, claro, la batalla con Sipo la pierdo y creo que fue una batalla de mucho aprendizaje porque yo subestimé ciertas cosas, o sea, yo ya venía muy seguro de lo que aportaba mi escritura y yo decía, no, yo esta batalla, desde que yo ejecuté bien, yo no tengo cómo perder la batalla, ¿no? Y tuve como algunos errores porque creo que es de las pocas batallas que siento que la gente no conectó conmigo y me dejé descolocar por eso. O sea, yo siento que llevaba material muy bueno y la gente me estaba haciendo
vacíos y demás. Y pues más allá de culpar al público, yo dije, bueno, ¿qué no estoy haciendo yo para que mis ideas lleguen o conecten? Ahí empecé a mejorar un poco más el tema del delivery porque vi que estaba como escribiendo mucho en pareados. Estaba simplemente preocupándome porque el doble sentido fuera fino y llegar memorizado, ya está. Sí, te Entonces yo dije, escuché no, decir eso de los pareados, pero ¿crees que lo menospreciaste un poco a Sipo previo a la batalla? sí, creo que sí. La verdad creo que sí. O sea, subestimé primero su nivel de escritura porque siento que ahí mejoró mucho. Yo decía, no, en escritura voy sobrado. Y también digamos que su presencia escénica, porque ya estando con él enfrente me generó ciertas presiones, por ahí medio gagué en una parte y yo iba bien memorizado. Fue más que me descolocó el apoyo que tenía, porque fíjate que él se quita la chaqueta y la gente se vuelve loca cuando él va a Sí, sí, empezar a sí. rapear. Sí, sí, sí. Son cosas con las que no conté, son elementos que yo subestimé, que yo no fui como predispuesto para eso. Y Claro. eso me descolocó, como un poco de la batalla, ¿no? Entonces son cosas que me llevé para el aprendizaje y ya venía, digamos, como que muy seguro de lo que yo hacía y era algo que necesitaba también, como que, ojo, hay que mejorar aquí, hay que mejorar acá, hay que pulir aquí. Entonces también que fue importante por eso. Y volviendo a la pregunta, si tuvieras que decir cuál fue la más difícil de afrontar, Es que yo iría a Eptos, pero por la preparación, ok, a pesar de que yo siento que la batalla la gano. Porque es que lo que me pasa con sí, pues ya después de haberme preparado y estando ahí, ¿no? Pero la preparación con Eptos, el hecho de ser un línea 16 que te metió un aforo que creo que fueron 5.000 personas, para mí era un cambio muy distinto. Yo contra Sipo iba para un small room, entonces lo previo no fue tan complicado, fue más estar ahí y entender lo que pasó después, ¿no? Como asimilar después los errores. Pero en el previo yo diría que la batalla con Eptos. ¿vos ya eras Never Die cuando enfrentaste a Eptos? No, Todavía no. no. O sea Yo que... llevo, Sí, yo llevo decime. como Never Die apenas un añito. Yo cuando saqué el EP de Efecto Mandela, que fue el año pasado, y el recibimiento que tuve y demás, fue que Leptos me propuso entrar en Never Die. Pero no, en ese momento no era Never Die. Wow, vos sabés que yo siempre tuve como la idea de que tanto vos como Doble N llevaban tiempo ya en la Never Die y son bastante Ajá. nuevos dentro de la crew, lo cual me sorprende. O sea, como que no sé si es que uno está tan obsesionado con esto que le da como que le parece que las cosas pasaron hace más tiempo, pero también revisando tu carrera, esto de que tu carrera haya empezado en 2018 en las escritas y parece que llevas toda la vida, tipo, en las escritas. Es muy loco. ¿Qué significó para vos entrar a la Never Die? Pues a ver, la verdad sí significó mucho porque son MCs con los que he venido teniendo mucha afinidad desde hace un buen tiempo. O sea, de que estuve en tiempos de guerra, lo que hacen con el formato de batallas escritas, lo que hacen a nivel musical. Entonces, como que yo siempre por mucho tiempo sentí como esa empatía y el congeniar como en tantos pensamientos de cara a la cultura, digamos que me sentía como cercano a ellos, ¿no? Al Visor, al Leptos, al mismo Cosmer en su momento cuando estuvo. Entonces, no me lo pensé mucho cuando el Leptos pues me propuso, inmediatamente le dije que sí, yo, parce, es que siento que vamos por la misma línea en todos los sentidos, el tema de las barras, el tema de la música, como vemos la cultura hip hop y demás. Entonces, digamos que me siento muy cómodo en el crew. ¿Y cómo fue esa charla? ¿Fue un llamado? ¿Fue cara a cara? No, así por WhatsApp estábamos hablando de lo bien que estaban recibiendo el EP la gente. Y me dijo, bro, me gustaría que hicieras parte del crew, ¿tú cómo ves? Y yo, no, perfecto. Entonces me dijo, déjalo, hablo con los demás y te digo. Y eso fue pues al otro día, no, ya le damos para adelante, ¿no? Has hecho prácticamente toda tu carrera, como veíamos, fuera de Colombia, más allá de tus primeras dos batallas. Eh, Sí. ¿Cómo describirías esa presión? Pues fíjate, Juan, que al principio sí costaba, porque es, digamos que sacarse el chip de la cabeza para que te puedan entender en el exterior y como que dejas de utilizar ciertos recursos que te vienen bien en Colombia, pues para evitar vacíos o lo que sea, hay que ser inteligente en ese aspecto, ¿no? Pero ya a un punto, llega a un punto en el que estoy tan acostumbrado que ya como que mi cerebro funciona así, o sea, yo no utilizo modismos colombianos, casi no utilizo temas de aquí como políticos o cosas de actores, a no ser que sean cosas como muy famosas, que incluso ni así las utilizo tanto.
De hecho, me he ido familiarizando mucho con términos mexicanos y, por ejemplo, cuando fui a España me di cuenta y en la escritura como que, bueno, esto ya no me lo van a entender, esto ya no es México. Tuve tantas batallas en México que ya habían cosas con las que me estaba familiarizando y las estaba utilizando porque sabía que me funcionaban. Entonces, digamos que ahorita en Argentina es un poco lo mismo, ¿no? O sea, es otro público distinto. Por ahí tengo gente a la que le pregunto, vení, ¿esto allá lo conocen o no? Como haciendo ese testeo para no equivocarme y pensar que algo es la bomba y me llevo un vacío, ¿no? Entonces, digamos como que siempre se hace ese trabajo, pero ya me había acostumbrado tanto a México que lo había dejado de hacer. En Bushido no tenía alguien en quien le pudiera preguntar ciertas cosas, pero como yo trabajo para una empresa que le hace outsourcing a una compañía española, entonces entendía ya mucho de términos de allá, de cultura de allá, y eso me facilita un poco las cosas, ¿no? Claro, Entonces es además, como el trabajo que cuando se batalla por fuera, pero digamos que ya estoy muy curtido en eso, pues. claro, además ustedes, digo, ahí en Medellín, en Cali, vocean, hablan de voz, usan dos Sí, cosas que creo que te van a servir mucho en Argentina. Una es esa y la otra es tratar sí, al otro de usted, que acá no se usa salvo cuando le tenés mucho respeto a alguien, pero puede ser ajá, gracioso, la utilización del usted puede ser graciosa a la hora de humillar a ya. alguien, creo que puede ser interesante también. Sí, Eh, sí, bueno, bueno. este, o sea que en eso crees que ha beneficiado tu escritura, ¿no? En el sentido de no usar cosas de tu país que puedan no servirte cuando estás en México, en España o en este caso cuando vengas a Argentina, ¿no? Claro, o sea, me facilita mucho la tarea de acoplarme cuando tengo que batallar en un país diferente a México, porque incluso ya noté que me toca es más bien desligarme un poquito de México, porque como te digo, venía usando formas, modismos y cosas, incluso hechos, porque ya digamos que al tener tanta gente de México en mis amistades, a veces también así son mis redes sociales. En Twitter me salen cosas que pasan en México, en Instagram, en Facebook, más incluso que aquí. Claro, tu Entonces ya me algoritmo estaba, ya es un poco mexicano, o sea, sí, está mexicanizado el algoritmo mío. Entonces, digamos que ya es más bien desligarme de cosas que uso cuando voy a batallar en México. hay algo que me interesa mucho preguntarte desde hace un tiempo, desde que quiero traerte al canal, y es que de alguna manera, como los colombianos también fueron como el primer país fuera de México que se integró a las escritas de un modo así más competitivo, con tu figura, con la de Lucho, obviamente con la de Vitkila, con la de Camacho, ahora también con Toro. Me pregunto por qué Colombia nunca generó como una especie de clásico con México. ¿Crees que de alguna manera fueron como un poco funcionales a lo que estaba pasando ya en México? Digo, de aceptar las formas y el relato mexicano. Yo creo que en parte concuerdo con lo que vos estás diciendo, pero también tiene que ver porque nunca desarrollamos industria en Colombia, o sea, no la tenemos y no la teníamos. Entonces, para nosotros batallar era básicamente batallar en México, no teníamos de otra, ¿no? Entonces, digamos que empezamos consumiendo las batallas de México, aprendiendo de ellas, y no es que entramos a raíz de una liga colombiana y fuimos después a México, ¿no? Digamos, como puede estar pasando en Argentina con Liga Bazooka, que hay figuras que Claro. emergen directamente desde Bazooka y ya algunos van saliendo, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que haya pensamientos contrarios tiene mucho que ver con eso, que ustedes empezaron a desarrollar su escena, salen personajes auténticos y nuevos totalmente desligados del formato tradicional y ahí es donde empieza a partir como la discusión, aparte que funciona mediáticamente, ¿no? O sea, a la gente le gusta, llenan lugares, entonces como que puede estar esta discrepancia entre que sí, o sea, es viral, pero es que no es así, esto es básico, esto se hizo hace mucho, y por ahí se va la discusión, ¿no? En cambio, digamos que nosotros entramos ganándonos el respeto en su juego, en su propio juego, ¿no? Como jugando a lo que ellos juegan y ganándonos el respeto ahí, entonces yo creo que eso hizo como que nos vieran parte de ellos, ¿no? Yo creo que es como el motivo principal. Sí, bueno, Marquitos y Chili también de alguna manera hicieron el mismo proceso que hiciste vos. Sin embargo, con ellos tienen como un encono diferente, ¿no? Más allá de que Marquitos y Chili le han tirado a México y a las ligas mexicanas, ¿cuál crees que ha sido la diferencia?
Pero mira que lo de ellos también tiene que ver con el surgimiento de Bazooka, porque antes los querían mucho a los dos, ¿no? O sea, Marquitos allá lo adoptaban como uno más y el mismo Chili también. Yo creo que en el momento en que nace Bazooka y empiezan algunas personalidades a contrariar con lo que hay en Bazooka y entran ellos a defenderlo, yo creo que ahí ya empieza el choque, ¿no? Yo Claro. creo que, por ejemplo, lo de Marquitos es desacertado porque él siento que sí se metió mucho más en el formato de México y aprendió mucho. Entonces a veces iba como en contravía un poco de que, bueno, aprendiste aquí y ahora estás como criticando un poco lo que te llevó a estar en este mundo, ¿no? Entonces yo creo que ahí empieza la guerra un poco con él, ¿cierto? Ok. Pero creo yo, lo que yo quiero recordar es que cuando tampoco había cena en Argentina, ellos estaban un poco como estábamos Viquila y yo, ¿no? Como que los veían parte, los invitaban, los llevaban y los querían más. Entiendo por dónde va tu respuesta, me parece como acertada también el hecho de que se haya generado una industria y un movimiento desde acá, desde Argentina, también hace que indudablemente como que se los vea como rivales, se nos vea como rivales, Sí, cuando desde el primer momento como que siempre ha sido como, no, México, el lugar, tipo la cuna de las barras, ¿no? Y todo eso. sí. También hay como una necesidad de México de que todo el tiempo le estén diciendo, no, porque ustedes son los mejores, ¿no? Como que siempre hay que anteponer el halago a lo que vos hacés. ¿Te has sentido así en algún momento? Yo creo que puede ser el síndrome del vieja escuela, ¿no? Que a veces pasa que el que lo hizo primero quiere que todo el tiempo le estén agradeciendo y si no es así, estos nuevos no respetan. Yo creo que tiene también un poco sentido eso, que no pasa solo en las nacionalidades, sino en tu misma ciudad. El vieja escuela, si no le das respeto y no lo conociste porque no lo conociste, entonces ya no te va a respetar a vos así lo hagas bien, ¿no? Puede haber algo de eso ahí y también reflexionando un poco, es que ustedes como países tienen ya una rivalidad que hasta en el fútbol, ¿no? O sea, hay un tema ahí de nacionalidades que yo creo que también termina trasladándose a las batallas escritas, que por ejemplo no tiene Colombia con México ni Colombia con Argentina, ¿no? Que, Ujú. que siempre ha habido como una relación como con todos. Sí, tal cual, tal cual. Coincido a full. Te he escuchado decir que barras no son necesariamente wordplays o dobles sentidos. ¿Puedes ahondar un poco más en ese concepto? Hay varias cosas, ¿no? Pues primero que el término barra, si lo llevamos pues a la terminología de los MCs, pues era una forma de medir los versos, no necesariamente era algo bueno o sorprendente, ya digamos que mutó a los dobles sentidos, ¿no? Entonces, digamos que dentro de lo enfermo que yo puedo llegar a hacer en esto de la escritura, yo veo cosas en la escritura que a mí personalmente pues no me sorprenden o no se me hace que están bien escritas dentro de la forma que a mí me gusta llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien repite un wordplay dos veces, para mí ya desmoronaste el doble sentido porque básicamente lo estás explicando. Creo que la magia de usar un wordplay es cuando en la barra lo decís una sola vez y la persona capta los dos sentidos sin necesidad de que lo esté repitiendo. Ujú. Cosas como, por ejemplo, ¿no? Dobles sentidos que uno de los dos sentidos cojea porque digamos algún artículo que usaste o algo que metiste hace que no tenga mucho sentido la otra oración si lo dividís como en dos oraciones. O sea, yo lo que trato de hacer es un poco loco que lo hablaba con todos estos días. Yo estoy escribiendo como en slow it downs pequeños, por decirlo de alguna forma, pero sin repetirlos. Es decir, vos ves que el slow it down te dicen la oración, no me entendieron y te vuelven a decir la oración con el otro sentido. Yo lo que trato de hacer en mis barras es que la barra es una oración y vos mismo como que, este es el otro sentido de la oración, ¿no? Sin necesidad, digamos, de ahondar mucho en el tema de las comparaciones, que son como otra forma de hacer barras que ya siento que hoy en día son más como plantillas, que vos decís, soy esto como tal cosa, entonces estás como explicando el doble sentido, ¿no? Tú eres esto como tal otra cosa, que no está mal. Yo tengo ese tipo de usos en mis composiciones, pero cuando abusan de eso, siento que ya se pierde un poco el mérito, porque es lo que te digo, termina siendo una plantilla en la que vos coges un vaso y le haces la plantilla de hacer la comparación todo el rato, ¿no? Entonces, como un poco mi conflicto, pero sí he venido reflexionando mucho al respecto, y es que no está mal y la gente no lo tiene que ver como yo y no tiene que escribir como yo. O sea, yo siento que ese tipo de cosas diferenciales es lo que hace que las personas digan, es que Proden y Blue One son los mejores escribiendo, porque vamos muy por esa línea de llevarlo a otro nivel más allá de lo que se puede estar haciendo en el colectivo común, ¿cierto?
que no está mal, porque es que si esperamos que todos hagan lo que Luan y yo estamos haciendo, vamos a caer en una repetición que ya va a aburrir, ¿no? No, y aparte es parte de una evolución, digamos, o sea, también la escritura es un músculo que se va desarrollando con el tiempo, sobre todo con la edad, y creo que esto que marcás, o sea, como por ejemplo lo de repetir un wordplay de alguna manera, como explicar el wordplay al repetirlo, tiene que ver con una escritura por ahí más primeriza, ¿no? Más amateur o de un nivel más bajo, ¿no? Que el que están obviamente llevando plumas como la tuya, la de Blue One y otras, ¿no? Del panorama que claramente están más avanzados, ¿no? Como puede ser un Eptos y demás. Claro, son cosas por las que inconscientemente la gente, modestia aparte, Juan, lo pone a uno como en ese alto nivel de escritura, ¿no? Sin darse cuenta, son estas cosas que hacen como el factor diferencial. Es como que yo esto no lo hago, aunque funcione, esto tampoco lo hago, aunque a algunas personas les guste, porque ya me chirria un poco. Entonces, digamos que ya voy moldeando mi mente a que funcione de esa manera, a que componga las barras de esa forma. Y de hecho, fíjate, Juan, que yo veía que mucha gente decía, o dice todavía, que yo soy la pluma más limpia del panorama. O sea, lo que he visto repetidas veces y yo no lo entendía. Yo decía, pero ¿cómo así que limpia? Yo no entendía por qué decían limpia hasta que me di cuenta es como que lo que yo hago, no te sobra un artículo, no te sobra una coma, o sea, la frase está muy pulcra, pero no lo entendía porque es que yo digo, para mí así funciona, es que tiene que ser así. Y si no se hace así, a mí no me sirve, por lo menos en mi round no me sirve. Pero Claro. yo ya lo veo en otras batallas y lo valoro y lo entiendo y lo disfruto, ¿no? Porque sí he ido como desprendiéndome un poco de ese radicalismo y aprendiendo a valorar otros perfiles, que funciona, que te paran una batalla, que se viene el escenario abajo con la gente, también está bueno eso, ¿no? Sí, no, no, claro. Es como cuando dicen que acá abrimos otra discusión que es para otra entrevista, pero es como cuando dicen, no, para mí no, que te lo he escuchado a vos mismo decir como, para mí no hay límites en las batallas, pero yo creo que, digamos, sí hay límites, sí hay leyes y se las impone el propio batallero, ¿no? O sea, como que vos hay cosas que no Claro, dirías, vos hay cosas que no harías, y esos son los límites que vos le imponés por lo menos a tus rounds, a tus batallas, ¿no? Como que obviamente que se puede decir cualquier cosa, pero también dice mucho de vos las cosas que decís y las que dejás de decir en pos de ganar o no ganar una batalla o lo que significa ganar de determinada manera, ¿no? Como que eso quizás una persona más joven no lo interpreta, pero cuando uno va ganando cierta edad también se da cuenta del valor que tiene que una persona no se meta con determinados temas y demás. ¿No te parece? total, o sea, es que cuando yo entré a esto, parce, y cuando yo, digamos, tuve mi primer acercamiento en mi primer batalla, me empecé a enamorar del movimiento por cosas que me mostró Vikila. O sea, Vikila, más allá de compartirme, por ejemplo, el canal de Dani y Háblame de Punch, me mostró Terro versus Grave, me mostró Juan Zárate versus Visor, me mostró Faros Fit contra Visor, que están muy lejos de ser estas batallas típicas personales que se sacan trapos al sol y todo. Y era un reto 100% creativo. Tal cual, Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho la composición antes de entrar a las escritas. En mi música yo intento jugar con figuras literarias, con multisilábicas, con todo esto porque me apasiona. Entonces yo dije, esta es la oportunidad de yo pararme frente a alguien y demostrarle que escribo mejor que él, no que conozco mejor su vida personal o que él es peor persona que yo o que hizo cosas muy mierdas en su vida. A mí eso no me interesa, Juan, en lo más mínimo me interesa, weón. Entonces, si yo veo que las escritas dejan de ser eso que a mí me gusta, yo terminaré saliendo más temprano que tarde, porque no es lo que a mí me llama la atención, ¿me entendés? O tal sea, cual. decirle a mi rival con lo que conozco de él, obviamente, lo que se sabe públicamente, llevarlo a un reto creativo y hacer cosas que a la gente, digamos, le huele la cabeza con eso, ¿me entendés? Entonces, a mí ese barco no me va a bajar nadie y me pueden decir es que tenés que ser más crudo, tenés que ser más hiriente. Si en última veo que lo que yo hago no funciona es porque ya esto no es para mí, porque yo no pienso cambiar la Bueno, figura de Proden ni lo que me llevó hasta aquí. por algo sos el caballero de las barras, ¿no? De hecho, esto me deja en la Sí, siguiente pregunta, que es, siempre fuiste como un batallero de ángulos y de barras. Y en tu batalla contra sí, Quesada, él
te salió con un ángulo que la comunidad consideró demoledor acerca de una supuesta incapacidad para tener hijos. Esto inició como una Ajá. propensión también en el uso de los ángulos en batallas. ¿Cambió de alguna manera tu forma de ver los ángulos que usara eso? O sea, es que el conflicto ahí es cuando ya se suben a mentir a las batallas. O sea, yo siento que eso ya es otra línea todavía más lejos, ¿no? Porque digamos que si te sacan algo de tu vida personal y pues, no sé, como lo de Gustavo Ramos de ser policía, pues en última es verdad, fue policía, ¿no? Y pues uno se expone a eso y uno puede decir, pues bueno, a esto me expongo, puede que no sea mi línea, pero me expongo a estas cosas. Pero sí ya me raya mucho el hecho de que te inventen cosas o te las tergiversen, ¿no? O sea, yo siento que esa batalla yo la gano. Tengo argumentos de sobra para decirlo y pues también hay mucha gente que lo cree. Hay otra gente que cree que gana Quesada y está bien. Y digamos que usan el argumento de que, es que estos creen que todo lo que se dice en batalla es verdad, como queriéndonos decir inocentes, ¿no? Pero es que una cosa, Juan, es cuando vos usas gambars, que son cosas ficticias, cuando haces las turruca bars, que a priori se sabe que es una burla a tu pareja, pero no quiere decir que te acostaste con la pareja de tu rival, ¿no? Sí. Pero Ni es que muy sea gorda o distinto flaca o negra o blanca o lo que sea. a eso, que es una tergiversación y más una burla de algo y que se hace intencionalmente, ¿no? Pero cuando ya, digamos, venden algo como cierto que no lo es, para que la gente lo crea así, eso me genera un conflicto muy grande, bro, ¿me entiendes? O sea, siento que ya, si hay que llegar a eso para generar alguna batalla o quererla ganar, siento que algo está mal. Entonces ya, digamos que también entró en debate el tema de los ángulos forzados. Ya incluso he visto que se hace el gesto de Rich cuando es mentira, ¿no? No sé si has visto que Sí, eso no sí, se he veía visto antes. eso y eso también me genera muchísimo conflicto porque digo, no, o sea, hay un gesto para los rich que es el de alcanzar, forzar una barra o un doble Sí, sentido, lo que sea, pero no hay un gesto para un ángulo inventado, o sea, no se le puede poner ese gesto a un ángulo inventado, o sea, si hay un ángulo ajá. inventado es tipo, es un problema grande para el batallero, no hay forma, digo, más allá de decirle que no fue y después comentarlo en una entrevista, no, no hay forma, ¿no? ¿Qué pasa cuando un ángulo es inventado? Es que, a ver, mira, te voy a poner el ejemplo más claro de lo que termina sucediendo cuando estas cosas se empiezan a adoptar como algo normal. Yo no sé si te diste cuenta que, por ejemplo, Xavi el equipo le inventó una demanda a Eric Hervé diciendo que como por, no sé si por maltrato o qué carajos, pero era mentira. Y Hervé se bajó pensando en eso inmediatamente, indignado. O sea, Hervé se bajó mal por eso. Digo, pero ¿esto qué es? Le escribió gente conocida, gente cercana, como que, ¿qué demanda? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Y cuando salieron las batallas, no sé si viste que Piezas estaba haciendo un contenido con los dos batalleros explicando barras y esto, Ujú. tuvieron que aclarar eso. Y Shawi dijo, o sea, lo dijo abiertamente, yo no sabía qué más decir y pues sí, me lo inventé porque no tenía más que hacer y pues como que él vio que eso era como aceptado, normal, ¿me entendés? Entonces, ¿a qué estamos llegando? O sea, a que Sí, es un reto creativo y que te apoyas en lo que tenés, a sacarte lo que tengas que sacarte por ganar una batalla, ¿no? O sea, sí, yo no, con lo eso mal no, difundido que se está, lo mal que se está difundiendo, ¿no? En la disciplina de las escritas, digo. por lo menos en ese aspecto, digamos que todo mal. O sea, fíjate que yo uso un ángulo falso contra Big Soul, digamos que sugiriendo que tiene un Sugar Daddy porque tiene un amigo que es como mayor que él y sale en Sí, sus el transmisiones, viejo. pero se nota que es burla, o sea, que es joda, ¿me Sí, sí, entendés? es como un Eh, chiste, ¿no? Es como una broma. exacto. Hago chistes, sí, pero no es como que yo te vi tal día, tal hora, en tal calle, no me digas que no, ¿me entendés? O sea, Sí, o eso para hacer mí una ya, suposición vendida como una verdad oscura, ¿no? Como una... exactamente, sí. Entonces eso sí me genera mucho conflicto, me raya bastante, siento que eso no es lo que me trajo aquí y habrá gente a la que le gustará y pensará que hace parte de esto, pero está muy, muy lejos del reto creativo, ¿no? Ujú. Porque claro, yo puedo plantear un escenario que me favorezca para yo sacar ideas creativas con eso, ¿me entendés? Sí, Y sí, pues yo sí, creo sí. que lo real de esto es que las ideas te salgan con lo que tenés. Eso es lo difícil, ¿no? Tengo este rival y yo trato de personalizar mucho, Juan, trato de personalizar demasiado. Y para mí ese es el verdadero significado de los ángulos. O sea,
no sé, lo que hice de Blon con lo que era streamer y las cosas que hice referente a eso. Esos son ángulos. Un ángulo no necesariamente es algo crudo, algo oscuro. No, son cosas que son verdad. Esos son ángulos. Sí, Entonces, sí, si sí, ya sí. estás inventando, son ángulos porque estás inventando, ¿no? Entonces, se está perdiendo mucho el significado de la palabra ángulos realmente. You don't know